Déjame ver cómo es esto. Es que no veo. Caputo, no lo veo. Sí, no sé por qué tengo la cámara prendida, pero no, Lo que no me pasa es aparece. que tiene la presentación puesta, por eso. No, pero es que veo, dice Fabián Alvarado. No veo no veo la pantalla, no veo nada. Yo sí veo a los participantes acá. Pero no veo la pantalla. O sea, tú estás compartiendo pantalla. Sí, Sí, me parece que la están viendo, ¿no? ¿El resto? No, yo no la vemos veo. la presentación. Yo veo una presentación que empieza Agenda de Investigación Exacto, Rodrigo. Esa, sí, exacto, esa es la mía. Pero yo no esa es veo la nada de eso. presentación. Es que quizás aquí tienes que minimizar las caras, digamos. Es que las tengo minimizadas. Ah, qué raro. No, pero sí se ve la presentación. Para los asistentes al menos sí se ve. Ya. Bueno, no importa. Lo importante es comenzar. Sí, yo te la Yo puedo mandar después- después. Bueno, me causa un gran placer presentarles al profesor Rodrigo Caputo. El profesor Caputo es una valiosa adquisición del Departamento de Economía y terminó su Doctor of Philosophy, su PhD en la prestigiosa Universidad de Cambridge, en Inglaterra, donde estaba Newton. Y economía internacional, macroeconomía, pero en particular economía monetaria e historia del pensamiento económico. Yo no sabía que tú hacías historia del pensamiento económico, yo también. Bueno, aquí se los dejo para que él mismo explique y les diga a ustedes sobre su agenda de investigación. Okay. Caputo, Bueno, dale. antes que nada, bueno, agradecer la posibilidad de compartir la agenda de investigación. Voy a mostrar, como decía José, mi agenda tiene que ver con economía monetaria, principalmente, economía internacional, y estas dos primeras son con, digamos, precios pegajosos, entonces no hay, o se sobrepone a la tercera agenda, que son los ciclos reales en economías emergentes. Más recientemente, desde que llegué a la USACH, tuve el placer, digamos, y la suerte de poder trabajar con Raymond Dutch en un tema, digamos, en una área de investigación que era nueva para mí, que es economía experimental. Y, como decía José, también en temas de historia, más que historia del pensamiento económico, es historia de la política monetaria y la política fiscal, y en lo básico enfocado a Chile. Y quizá Claudio, aquí cuando yo hablo de historia, claro, quizá Claudio tiene la sensación que es historiador, digamos, de verdad, tiene la sensación de que hablo de siglos, pero bueno, más bien cuando yo hablo de historia es como historia reciente, de los 60 hasta ahora, pero bueno, en fin, es una visión histórica también. Entonces les voy a contar un poco, estas son mis áreas de investigación, y les voy a contar acerca de los proyectos en cada una de estas áreas. En el área de economía internacional y economía monetaria, varios de los proyectos ya son papers, y ya están publicados hace un par de años algunos, entonces voy a mostrarles algunos de los papers, quizá dos, en los que estoy trabajando hoy día, y que son temas relativamente más nuevos, y son papers que algunos están en progreso y otros están recién terminando. ¿Okay? Entonces, en economía experimental, les cuento que estoy trabajando en dos áreas o dos papers junto con Raymond Dutch, que es del CES Oxford. Él está en Inglaterra, viene de forma frecuente para acá y he tenido la suerte, digamos, de poder trabajar con él. Y hemos podido hacer dos papers. Les voy a hablar acerca del primero, que se llama Pivotal Decision Maker, Agenda Power and Collective Responsibility Attribution. El nombre bien enredado, yo la primera vez que lo vi no entendí nada, pero ahora les voy a explicar de qué se trata. Tiene que ver con cómo las personas que deciden las agendas que se van a votar eventualmente en distintas situaciones son penalizados o no vis a vis la gente que no decide la agenda, pero que es pivotal en el caso de una decisión. Después voy a explicar un poco esto con más detalle, pero esa es una agenda.
Y después otro paper que tenemos, y ese ya está más completado, no lo voy a mencionar en detalle hoy día, es acerca de cómo la percepción de los agentes económicos en Estados Unidos acerca del desempeño económico del presidente tiene implicancias sobre el consumo, ¿okay? Sobre el consumo de esos mismos agentes. Y el paper que hicimos se llama US Economic Policy Uncertainty is Presidential. ¿Okay? Entonces, la conclusión que sacamos en este paper es que la evaluación económica o de las políticas económicas del presidente es el factor determinante en la evolución de las expectativas de los consumidores. ¿Bien? Entonces, esos son dos temas o dos papers recientes en una agenda que es más bien novedosa para mí, que es economía experimental. Después vienen papers acerca del impacto en economías emergentes de distintos shocks reales. Entonces, estos son papers en una agenda de ciclos reales, o RBCs, y para economías emergentes, un paper que ya es un poco antiguo, me da un poco de vergüenza hablar porque llevo varios años, pero estoy muy contento con los resultados. El paper bien largo y un poco tedioso, la matemática, entonces no lo voy a presentar hoy día, y es The Business Cycle of a Commodity Exporter. Esto lo hice con un colega que es chileno, pero que vive en Noruega, y lo que tratamos de hacer es ver en qué medida los shocks de commodities, de precio de commodities, que para una economía pequeña y abierta como la chilena son shocks exógenos, cómo se transmiten hacia la economía, hacia las decisiones de demanda, de factores, producción, etc. Otro tema que estamos empezando a investigar ahora con Alfonso es acerca de las pensiones o la reforma de pensiones y reformas impositivas en modelos de generaciones traslapadas. Y esto de alguna forma tiene, nosotros queremos vincularlo a la discusión actual acerca de, bueno, ¿qué hacemos con la AFP? La AFP, todos sabemos, digamos, en términos de pensiones, las pensiones son muy bajas. En términos de rentabilidad, efectivamente la rentabilidad de las AFP, de los fondos mismos, es bastante alta. Es, diría yo, me atrevería a decir que casi la rentabilidad que uno podría obtener de forma legal más alta en el mercado. Pero bueno, eso es lo que trataríamos de hacer en ese paper. Este paper está todavía muy en pañales, pero entonces no lo menciono solamente como un área de investigación. Félix es un estudiante que tuve en la Universidad de Chile y ahora está trabajando con nosotros. ¿Okay? Y economía monetaria, bueno, con Felipe Leal, que fue mi tesista, hace un par de años hicimos un paper acerca de cómo diseñar la política monetaria óptima en un contexto en que el Banco Central no puede observar todas las variables que son relevantes para la toma de decisiones. ¿Okay? Y eso es un paper un poco más bien teórico. Y un paper más reciente que me publicaron hace poco es acerca de la experiencia chilena de los 70 con la inflación. Y hay una paradoja en Chile que es, después del golpe militar, la inflación estaba bastante alta antes del golpe militar, con posterioridad al golpe, la inflación siguió bastante alta, que es algo un poco paradojal, porque, digo, el quiebre institucional de 73 y los cambios, digamos, de régimen, involucraron cambios de todos los actores, desde el ministro de Hacienda hasta el Banco Central, y ese cambio abrupto, uno podría pensar que podría haber generado eventualmente una estabilización de la inflación, y no fue el caso. Entonces, en ese paper yo analizo cuáles son los elementos que hicieron que Chile en los 70 fuera, comillas, adicto a la inflación. El principal resultado es que en la época de Allende eran más bien déficits fiscales asociados a empresas estatizadas o estatales, y en la dictadura militar, los primeros años por lo menos, hay un déficit que es bastante bajo, pero hay gastos que de alguna forma no estaban explícitamente declarados, que la conjetura es que esos son los gastos que habrían mantenido la presión fiscal alta. ¿Okay? Y eran gastos asociados a gastos militares principalmente. Bueno, entonces esa es más o menos mi agenda, hoy día en términos de las cosas que estoy haciendo. Les voy a contar acerca del primer paper de economía experimental con Raymond, y después, si es que el tiempo da, voy a hablar acerca del paper que tengo con Felipe Leal, acerca de la política o el diseño de política monetaria óptima en economías emergentes. ¿Okay? Entonces, Pivotal Decision Maker, Agenda Power and Collective Responsibility Attribution, y el título es más largo de lo que el paper hace, pero les muestro un poco de qué se trata. Y la motivación es la siguiente. Lo que queremos preguntarnos en nosotros es, cuando hay pivotality, y ahora voy a explicar lo que es pivotality, en un contexto de decisión secuencial, eso es relevante, y eso lo muestra Bartlin, Fishbinder y Schudy en 2015, y dicen, bueno, la pivotalidad es relevante. Ahora les voy a explicar de qué se trata. Pero, y lo que queremos ver nosotros es si es que la pivotalidad
es más o menos importante que la decisión acerca de la agenda que se va a votar. Entonces, ¿qué es pivotalidad? Bueno, pivotalidad, digamos, en forma, una definición compacta es quien dirime alguna decisión, ¿ok? Entonces es, por ejemplo, en el contexto de una votación, supongamos que estamos votando acerca de cómo distribuir, no sé, una torta. El pivotal es aquel que dice, por ejemplo, hay 3 votos y la decisión es partir la torta hoy día o partirla en una semana más. Y de 3 votos, si 2 votan por la mayoría, o sea, si 2 votan por cortar la torta se corta, y si no, si 2 votan en contra, entonces la torta no se corta. El pivotal es el segundo voto de cortar, por ejemplo, la torta, ¿ok? Es el que decide todo. Y es el que decide todo, y en los ojos de la gente que recibe las acciones de las personas que deciden, los agentes pivotales pueden ser determinantes. Quizá uno se acuerda por ejemplo, el gol de Maradona. ¿Okay? El gol de Maradona en Argentina, Inglaterra, el 86, el primer gol fue 1-0. El segundo gol también fue de Maradona, y ese fue quizá el gol del siglo. Y después viene un gol de los ingleses, como en el minuto 81. El gol de Maradona, el segundo gol, es pivotal, porque sin ese gol el partido no se habría ganado. ¿Se dan cuenta? Entonces, la decisión pivotal es qué es lo que, en definitiva, mueve la balanza en una u otra dirección. ¿Okay? Es el voto marginal. Obviamente, en un contexto de decisión secuencial, el voto marginal se suma a los votos anteriores. El problema, o el punto, es que a veces la gente que recibe las acciones no se acuerda de todas las acciones previas, se acuerda de la persona que pudo, de alguna forma, inclinar la balanza en una u otra dirección. Por ejemplo, Argentina-Chile, 2016, Copa América, Estados Unidos. Llegamos a los penales. ¿Okay? Entonces aquí hay, digamos, son secuenciales. Messi pierde, y parte el Messi, digamos. Ahora yo voy a conjeturar por qué creo que Messi partió. Pierde Messi, Vidal también, pero después viene Mascherano, anota, Castillo anota, Agüero anota, Aránguiz anota, Biglia pierde, ¿ok? Y aquí viene Bocellur y anota. Y aquí, digamos, el jugador chileno que iba a ser el último penal, digamos, Silva, se convierte efectivamente en el pivotal, ¿ok? Él mete el gol y es el pivotal. Es el que decide, es el que inclina la balanza hacia Chile. Entonces, para Chile, Silva es el pivotal, ¿ok? Y para Argentina, bueno, es Biglia. Entonces, si uno piensa, bueno, el pivotal va a recibir todas las flores, Silva. La verdad que yo me acordaba más de Bocellur, pero bueno, en fin. Y Biglia, bueno, va a recibir todas las pifias de Argentina. Quizá por eso Messi no se puso al final, ¿se dan cuenta? El riesgo de ser pivotal, porque aquí el resultado final es la suma de todas las anotaciones y errores de Argentina, y lo mismo en Chile, pero uno de alguna forma se acuerda o puede penalizar o puede pensar que lo decisivo es lo último, que en cierta medida es verdad. El voto decisivo, que es el último, lo que hace es que materializa una decisión que viene acumulándose, pero sin el voto decisivo eso no es relevante. ¿Okay? Entonces, lo que hace Bartlin, Feischbacher y Shady en 2015 es, ellos estudian en un contexto de votación secuencial de distintos tipos de asignaciones, en qué medida la gente que recibe esas asignaciones penaliza a los votantes cuando los votantes votan pivotalmente una asignación que es poco justa para las personas que reciben. Y ellos encuentran que sí. ¿Okay? Entonces este paper encuentra la pivotalidad es importante. Importa entonces, si es que yo estoy votando, por ejemplo, subir impuestos en Chile, el último diputado que vote y que se va a llevar los titulares del diario, probablemente, dependiendo de la votación, va a llevarse los aplausos o las pifias. ¿Okay? Entonces, BFS, que es Bartlin, Feischbacher y Shady, en 2015 dicen, bueno, en un contexto de votación secuencial, donde hay personas que deciden o que votan y los receivers, la pivotalidad es relevante. La pivotalidad es penalizada si, por la gente que recibe si las asignaciones son injustas. Y nosotros lo que hacemos en este paper es una extensión de este marco de análisis de BFS y ponemos una etapa adicional, que es una etapa en donde no solo se vota una asignación en un momento determinado y de forma secuencial, sino que se decide qué asignación se va a poner a votación. Entonces hay una persona que es
la persona que nosotros denominamos el agenda setter, ¿ok? Que decide qué asignación se va a votar. Entonces podrían haber varias asignaciones. Por ejemplo, y volviendo al caso del fútbol, antes de los partidos, uno podría pensar que existe una agenda que está graficada por los grupos en la Copa América. Entonces, uno pensaría que los grupos de la Copa América fueron aleatorios. Cuando uno los mira, uno entra en bastantes dudas, y después de ver la serie de HBO acerca de Hadwe, uno se confirma varias de las dudas que tenía, pero aquí está un ejemplo de cómo una agenda, antes de que se jueguen los partidos, puede ser penalizada o no. Entonces, la conjetura que hay es que a Chile le tocó un grupo fácil. Entonces, antes de siquiera poner un pie en la cancha, Chile tenía, en visión de muchos, la mía incluida, tenía un grupo bastante más fácil que Argentina. ¿Okay? Entonces Chile estaba con México, Ecuador y Bolivia, un grupo que, digamos, con todo el respeto que me merecen los tres equipos, me parece que es más fácil que el grupo que le tocó a Argentina. ¿Okay? Entonces Argentina tenía que jugar con Uruguay, Paraguay, bueno, en Jamaica quizá no es tan fuerte, pero Uruguay y Paraguay claramente tienen una trayectoria más contundente que el grupo que le tocó a Chile. Entonces uno podría pensar, bueno, si hay alguien que pueda decidir de esto de forma no aleatoria, la agenda setter, en este caso, es aquel que decide los grupos, ¿ok? Y la pregunta es, bueno, ¿hay alguien que decide los grupos? La respuesta es, bueno, parece que sí, ¿ok? ¿Se acuerdan? Hadwe participó en el sorteo de los grupos. Hay toda una historia acerca de que las pelotas, digamos, que contenían los nombres de los distintos países, estaban unas a una temperatura distinta de las otras. Eso él lo pudo distinguir, es el mito urbano, y por lo tanto él, al sacar los nombres, fue algo que no fue aleatorio, sino que fue predeterminado. Entonces, en este caso, Hadwe es el agenda setter, ¿ok? Él pone la agenda. Entonces, bueno, uno puede penalizarlo o premiarlo si es que la agenda es favorable, que es el caso de Chile. Efectivamente, mi conjetura es que el grupo A fue favorable, pero se dan cuenta, el agenda setter es el que decide la agenda. Después, los partidos o las votaciones, por así decirlo, es un proceso aparte, es un proceso que viene después del proceso de agenda setter. Entonces, lo que hacemos nosotros es estudiar en qué medida el agenda setter vis a vis el agente pivotal, que el agente pivotal no decide la agenda, pero vota dentro de una agenda. El agente pivotal tiene una cierta relevancia, el agenda setter tiene una relevancia que también puede ser importante y es distinta. Entonces queremos ver nosotros la importancia del agenda setter vis a vis el pivotal, ¿okay? Que es la conjetura de BFS. Y agenda setters uno puede pensar en muchísimos ejemplos, digamos, si es que alguno de ustedes tiene alguna idea de investigación o quiere hacer algún paper de esto, me parece que la literatura es bastante inexplorada y hay distintos temas que eventualmente pueden ser interesantes, pero por ejemplo uno podría pensar un partido cualquiera que propone una reforma tributaria. Entonces un partido podría decir, bueno, voy a proponer una reforma tributaria y voy a proponer 3, por ejemplo. O voy a proponer, de 3 opciones, voy a proponer una que es muy pro mercado o pro empresas, o viceversa, voy a proponer una que es muy contra los hogares, por así decirlo. ¿Okay? Por ejemplo, hace poco Mauricio Villena, que fue subdirector de presupuestos, propuso en un paper que el pilar solidario del fondo de pensiones fuera financiado con impuesto al consumo. Eso claramente le pone una carga distributiva o impositiva a los hogares, y entonces, bueno, si uno tuviera que evaluar eso, claramente esa agenda puede ser penalizada por los hogares y o premiada por las empresas. Pero entonces la agenda setter es aquel que pone la agenda, ¿okay? No necesariamente vota, bueno, a veces puede votar, pero el que pone la agenda. En el caso de los, por ejemplo, diputados, senadores, en la discusión reciente, bueno, Pamela Giles podría ser, en mi opinión, alguna agenda setter. Ella pone una cierta agenda, la puede votar o no, digamos, pero uno quizá la recuerda más allá de los resultados de la votación misma, uno la puede recordar porque fue la persona que propuso una determinada agenda política. De hecho, ella ha subido las encuestas muchísimo, a pesar de que, digamos, el segundo retiro, etcétera, todavía no se ha materializado. Bueno, entonces, en ese contexto, nuestro paper lo que hace es ver en qué medida los agendas setters son o no más importantes que los agentes pivotales. Esto, de alguna forma, Raymond ya lo había visto en papers previos, ¿okay? Él había concluido, en un contexto bastante distinto, que los agendas setters eran
importantes. Y nuestro paper lo que hace es que extiende el experimento de BFS 2015 para incorporar una etapa previa en que se proponen agendas alternativas, ¿ok? O que se proponen asignaciones alternativas. Entonces, de alguna forma, una extensión de un experimento que ya estaba hecho. Para ir al detalle, hay 3 asignaciones, A, B, C, y cada asignación tiene 2 escenarios posibles, ¿ok? Entonces, el primer escenario es que el decision maker, que es el X en este par ordenado, recibe 9 y el que recibe, el recibidor, por así decirlo, recibe 1. Entonces, hay 2 alternativas, puede que reciba 9 y 1, puede que reciba 9 el decision maker, si es que se vota la primera opción de la asignación A, o puede que reciba 3. ¿Ok? En el caso del receiver, puede que reciba 1 o puede que reciba 3. En ambos casos se están repartiendo 10 pesos, 10 dólares, 10 mil pesos, 10 mil dólares, etc. Entonces esta agenda, la agenda A, se encuentra en cualquiera de las 2 asignaciones. En la justa, que es 7.3, o la injusta, que es la 9.1, tiene siempre un peso mayor, un resultado mejor para el decision maker. La agenda C es un poco distinta. En ambos casos, en el mejor de los casos, el decision maker recibe 3 y en el peor de los casos, para el decision maker recibe 5. ¿Se dan cuenta? Entonces, la agenda C es bastante más, comillas, justa para el agente que recibe, es bastante más, comillas, desfavorable para el agente que decide. Y aquí está la tensión. El decision maker va a tratar de poner la agenda A para que se discuta la agenda A. Y el recibidor va a tratar de castigar, en este contexto el recibidor puede castigar penalizando a los votantes, los puede penalizar, quitándole parte de la asignación, va a penalizar a los votantes eventualmente que voten A, o va a tratar que los votantes voten C, o que el decision maker proponga C. ¿Okay? Y en este contexto, no voy a entrar en mucho detalle, pero el receiver puede con un peso, con un dólar, puede quitarle hasta 7 dólares al decision maker. ¿Okay? Entonces puede castigar. Y este es el conflicto que permite que la asignación A no sea necesariamente la que elige el decision maker, porque en un juego repetido, el decision maker sabe que si elige A y además votan por la injusta, lo más probable es que sean penalizados y en el peor de los casos pueden quitarle 9 de 7. ¿Se dan cuenta? Entonces queda con 2. Entonces aquí hay un conflicto, hay un trade-off bastante importante y por lo tanto es un contexto en donde los decision makers tienen toda la intención de que se vote A y dentro de A que se vote la asignación que es injusta o favorable a los decision makers, y los recibidores tienen toda la intención o van a hacer todo lo posible para que se vote C y dentro de C que sea la asignación igualitaria. ¿Ok? La asignación B es una asignación que es más bien intermedia. Entonces, los decision makers son también voters o también votantes y la asignación A es la mejor para los decision makers y la asignación C es la mejor para los receivers. ¿Okay? Y así se ve el experimento o así se ve el árbol de posibilidades. ¿Okay? En el caso de BFL, que es el paper original, en verdad estamos en un contexto en que hay solo este árbol de decisión. ¿Se dan cuenta? Entonces solo estamos en este árbol de decisión acá. Nosotros, por lo tanto, tenemos una extensión a este marco de análisis inicial, en donde incorporamos una etapa previa. ¿Okay? En BFL, el mundo parte aquí, y de aquí se empieza a decidir la secuencia de votos, desigual, 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 por ejemplo, y aquí se vota, se ve la asignación, y bueno, y todas las posibilidades. Y lo que ellos determinan es que el pivotal, por ejemplo, acá, en esta asignación, U, E, U, el pivotal es E, y ese E efectivamente es penalizado cuando es pivotal acá. Bueno, nuestro paper lo que hace es que a ese entorno inicial nosotros le superponemos, por así decir, un set de una etapa intermedia en donde se ponen 3 asignaciones A, B y C. ¿Okay? Y queremos ver efectivamente qué es, o si es que esta etapa previa, el proposer o decision maker, es penalizado si es que escoge A
o si es que escoge B, o si es que escoge C, o si bien el motivo pivotal que está dentro ya de los árboles de decisión es el que es relevante. Entonces aquí ustedes se pueden dar cuenta que, por ejemplo, hay asignaciones que son súper desiguales, en donde el decision maker, cada uno de ellos, son 6 jugadores, recibe 9 y el receiver recibe 1, que es la asignación más desigual, o es la mejor asignación para el decision maker, vis a vis la otra en donde, y es en el otro árbol de decisión, y es en la otra asignación, en la asignación C, donde todos reciben 5, que es una asignación igualitaria. ¿Okay? Entonces, nosotros, eso es lo que nos queremos preguntar. Queremos preguntarnos entonces en qué medida el proposer es relevante o no. El agenda setter, proposer, son sinónimos en este caso. Y lo que hacemos es un experimento. ¿Okay? Entonces este es un experimento que se hizo en Oxford hace un par de años. Se reclutaron a un centenar de estudiantes que participaron en este tipo de juegos. ¿Okay? Y se les pagaba efectivamente por el puntaje que obtenían y también por presentarse. Pero a medida que ellos asignaban o generaban asignaciones más favorables hacia ellos, recibían un pago mayor y viceversa. Entonces aquí realmente se jugaba dinero, no era tanto quizá, pero permitía ver de facto qué es lo que sucede cuando uno lleva esto a la práctica. ¿Okay? Y lo que vemos es, el resultado principal, es que el decision maker es penalizado en la asignación A. ¿Okay? Entonces, cuando el decision maker propone la asignación A, es penalizado, más o menos independiente de lo que pase después. ¿Okay? Podemos terminar en 7-3, pero el hecho de haber propuesto A, incluso independiente de lo que pase después, o de lo que vote este decision maker después, el hecho de haber propuesto A en sí mismo constituye ya una causa para ser penalizado. ¿Okay? Entonces, el proposer es penalizado, aquel que vota asignación desigual también es penalizado, pero es penalizado de forma independiente de si es proposer o no. ¿Okay? Y, importante, pivotal to inequality, que es el pivotal, que era relevante en BFS, aquí no aparece. ¿Se dan cuenta? Hace sentido, creo, o creemos, en el contexto que si alguien puede penalizar y no tiene infinitos recursos para penalizar, va a penalizar de modo que se evite esta votación. Y por lo tanto, no voy a votar al pivotal, sino que voy a votar a la etapa previa, que es el que me genera estar en este contexto. ¿Okay? Entonces, ese es el primer resultado. El segundo es que cuando hacemos este análisis de regresión con todos los datos del experimento, cuando hacemos el análisis, en el caso de la asignación C, que es la más justa, o la asignación B, que es un poco intermedio entre A y C, el proposer no es penalizado. De hecho, es, comillas, premiado, por así decirlo. Bueno, es distinto de cero, y no penalizarlo equivale a un premio. El que sí es penalizado es aquel que vota desigual. ¿Okay? Entonces, ya que estamos en una asignación que es relativamente igualitaria, los receivers van a penalizar proporcionalmente más a aquellos que se desvíen hacia una asignación que es desigual. ¿Okay? Y a los proposers no los van a penalizar. ¿Por qué? Bueno, porque está en interés de los receivers que estas sean las votaciones que se discutan. ¿Bien? Entonces, ese es el primer resultado. Lo que hacemos, o lo que hace el paper, de alguna forma, es que ponen en entredicho la relevancia de la pivotalidad cuando hay una etapa previa en donde se decide el tipo de agenda. Entonces, en ese sentido, creemos que es un complemento a los trabajos de BFL y bien, pensamos que esa es una contribución desde el punto de vista de la economía experimental. Entonces, esa es la primera agenda o el primer paper. No sé si hay preguntas o las preguntas las dejamos hacia el final. ¿Aló? Yo creo, profesor, que al final sería bueno las preguntas, ¿le parece? Perfecto, sí, me parece súper bien. Ok, entonces esa es la primera agenda. La segunda agenda tiene que ver, y los alumnos que están en el curso de Economía Monetaria conmigo van a ver que es parte de lo que estamos viendo. Y es una agenda totalmente distinta a la previa, es un poquito más teórica y tiene que ver con decidir o determinar en qué medida en una economía abierta, cuando hay información incompleta, existen formas de implementar una política óptima monetaria que es difícil de implementar si es que el Banco Central tiene información incompleta. ¿Okay?
Entonces me voy a saltar toda esta parte de acá inicial y solo mostrarles, perdón, lo siguiente. ¿Okay? Esto lo estamos viendo, si mis alumnos del curso de macro están escuchando, esto es justo lo que estamos viendo hoy día, y es que en el contexto de una economía, bueno, en este caso una economía abierta, la respuesta óptima de política monetaria es mover la tasa de interés I en función de la inflación, pi h, y en función de la brecha de producto, YT menos Y estrella. Y también en función de una variable que es la tasa natural, que es un elemento que no se observa, pero que es óptimo responder a él. Y esto es medio paradojal, porque en el modelo uno puede, en lápiz y papel, decir, el Banco Central reacciona a esta variable que yo no puedo observar en la práctica, en el mundo real, pero que sería óptimo poder reaccionar. Bueno, el problema efectivamente es que esta regla, que es óptima, incorpora una reacción a la tasa natural, Rn, que captura a su vez movimientos en la productividad. Y si es que el Banco Central es capaz de observarla, entonces es óptimo incorporarlo dentro de la función de reacción. El problema es que esta regla, como les mencionaba, es óptima, pero no es implementable. Al momento de implementarla yo, en la vida real, esta variable que es inobservable, la tengo que deducir de los datos, tengo que estimarla. Esta variable se genera, comillas, en un universo paralelo, y por lo tanto uno no la puede observar de la realidad que a uno le toca observar. Entonces uno tiene que conjeturarla. La inflación uno lo observa, el PIB efectivo uno lo observa, el PIB potencial, ni idea, hay discusión eterna sobre esto. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos nosotros con Felipe es proponemos una regla que es implementable en el sentido que reacciona a variables que uno observa. Se dan cuenta, en la segunda ecuación acá tenemos una reacción a la inflación, al crecimiento del PIB que uno observa y al crecimiento o al cambio del tipo de cambio real que uno también observa en una economía abierta. ¿Okay? Y este tipo de reglas en general se ha demostrado en distintos papers que son subóptimas. ¿Okay? No alcanzan a estabilizar de forma completa la inflación o la brecha de producto ante distintos shocks. Son subóptimas y sin embargo se utilizan en todos los modelos que los bancos centrales tienen para evaluar la política monetaria. Por ejemplo, el modelo que tiene el Banco Central de Brasil, que se llama Samba, tiene este tipo de reglas. El modelo de Israel, que se llama Moishe, también. El MAS en Chile, el Banco Central, también tiene este tipo de reglas. El Totem de Canadá, etcétera, etcétera. Son reglas que se utilizan en la práctica y sin embargo son reglas que eventualmente uno podría pensar que son subóptimas. No logran estabilizar completamente la economía ante distintos shocks porque carecen de la respuesta a la tasa natural, RTN. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos nosotros, y voy a adelantarme bastante, digamos, es en el contexto de un modelo de equilibrio general nuevo keynesiano, donde tenemos una IS, que es la curva 1, una curva de Phillips nuevo keynesiana para la inflación, y la regla de política, que es la ecuación 3, y que es la regla de política. Evaluamos esta regla que es implementable. ¿Okay? Y lo que hacemos es que solucionamos el modelo con esta regla, que es la regla 16, de modo de minimizar un criterio de pérdida que el Banco Central puede tener, en que se penaliza la varianza de la inflación, var pi ht, y la varianza de la brecha de producto. Entonces, la brecha de producto el Banco Central no lo observa y puede reaccionar, sin embargo, a la inflación. A la brecha queremos hacer esa reacción cero y eventualmente al tipo de cambio. Y nuestra pregunta es, ¿en qué medida existe o no, y esto voy a poner en verde, una reacción al tipo de cambio que yo observo que sea eficiente, que sea óptima, que me permita encontrar el primer mejor? ¿Okay? Y lo que hacemos es, no voy a saltarme esto también en honor al tiempo, es solucionamos el modelo, que es un modelo que es bastante compacto, pero de todas formas la solución analítica es bastante engorrosa, pero es un modelo en que la brecha, la inflación y la tasa de interés dependen de Z, que son los shocks exógenos. Esto es no voy a entrar tampoco en detalle nuevamente, pero es una metodología que es bastante común, que se llama método de coeficientes indeterminados, en que uno muestra cuáles son las soluciones del modelo. Y lo que queremos hacer es encontrar las soluciones del modelo o la regla o la reacción del Banco Central a las variables observables que minimicen esta varianza, la varianza de la brecha y la varianza de la inflación. Y entonces, aquí está el principal resultado.
la varianza de la brecha y la varianza de la inflación es una expresión que es horrible, pero depende, y eso es, digamos, fue un momento de felicidad infinita, depende de phi q, ¿ok? Entonces, phi q, tanto para la varianza de la inflación como para la varianza de la brecha, podemos elegir un valor de modo de hacer cero todo esto. Si el numerador lo hacemos cero, ambas varianzas se van a cero. Y algo que también es bueno es que phi x, que es la respuesta a la brecha de producto dentro de la regla de política monetaria, la podemos hacer cero también porque la brecha es inobservable. Entonces, este resultado, que es analítico, nos dice, existe un valor de phi q tal que las varianzas de la inflación y la varianza de la brecha son cero, es decir, la economía se estabiliza de forma plena ante shocks de productividad, epsilon A, y es posible además hacer dentro de esta regla phi x igual a cero. ¿Okay? Y el resultado es que la respuesta óptima es al tipo de cambio real esperado, que es una variable que uno eventualmente observa o puede conjeturar, es función de alfa, que es el grado de apertura económica. ¿Okay? Entonces, a medida que alfa aumenta, esta respuesta disminuye y viceversa. Entonces, pudimos encontrar una reacción de política monetaria que es óptima, que eso es, digamos, siempre lo que un banco central quisiera tener, pero además, y de forma importante, que es implementable, que depende de variables observables. Entonces no necesitamos conocer, aquí está la regla ya como se vería, no necesitamos conocer la tasa natural, no es relevante aquí, siempre y cuando tengamos la respuesta óptima al tipo de cambio esperado. ¿Okay? Entonces, solo mostrarles el gráfico. Cuando tenemos la política monetaria óptima, la línea azul, la inflación queda en cero, es estabilizada en todo momento del tiempo, la brecha de producto también se estabiliza, la tasa de interés real se mueve de forma de validar los shocks de productividad, es decir, permitir que el producto crezca más, lo mismo que los salarios. Aquí está, los salarios crecen, entonces son respuestas óptimas, el consumo crece, el producto crece, los salarios crecen, la tasa real baja, el desempleo, que aquí aumenta, digamos, la línea roja, en verdad el desempleo queda constante. ¿Se dan cuenta? Entonces es una asignación que es en términos de la sociedad, y esta es una representación bastante compacta de la sociedad, vale la pena mencionar, pero en términos de la respuesta social óptima, esta regla, nuestra regla, es capaz de implementar la asignación eficiente aun cuando no se conozca la tasa natural. ¿Okay? Y eso. Entonces, nosotros somos capaces de mostrar esto. Lo que estábamos mencionando ahora hace poco es este caso donde reaccionamos a la tasa, al tipo de cambio real esperado. Cuando presentamos esto hace un par de meses en un seminario en la Universidad de Chile, nos comentaron, digamos que, cosa que es verdad, que el tipo de cambio real esperado, claro, en estricto rigor yo tampoco lo observo. Puedo observar el tipo de cambio real efectivo, el tipo de cambio real esperado tampoco lo puedo observar, aunque sí lo podría tratar de predecir, y dentro del modelo se hace. Y lo que hicimos, una extensión que no alcancé a mostrar ahora, pero da un resultado casi idéntico, es incorporamos una reacción a la tasa de depreciación efectiva en el momento t, no en t+1, sino efectiva. Y eso de alguna forma da una respuesta que es similar a esta, 1 menos alfa, y necesitamos conocer algo que, adicional, que es la persistencia de los shocks, pero el resultado es bastante similar, es análogo, y es, en el fondo, un resultado que nos permite implementar el equilibrio eficiente. Bien, entonces, estos son los dos papers que quería mostrarles. Les muestro principalmente esto porque son papers que están ambos en progreso, digamos, están en etapa de, este último estamos puliendo un poco para tratar de publicarlo luego como documento de trabajo del Banco Central. Y el otro con Raymond también lo estamos mandando en estos días a algún journal. Y bueno, eso, cruzando los dedos para que nos puedan aceptar o dar un revise and resubmit. Y como les mencionaba, es parte de mi agenda inconclusa o agenda nueva, lo de economía experimental. Es un tema, una área de investigación que es fascinante, que para mí era totalmente nueva, y de economía monetaria es, de alguna forma, el final feliz de una tesis de magíster que hice con Felipe, y que, bueno,
resultó no solamente una buena tesis, sino que las extensiones que hicimos me parece que fueron un paper que encuentra resultados originales, me parece que son relevantes, pero bueno, eso tendrán que decirlo los referees, cuánta es la relevancia, pero creo que es un resultado bastante importante, al menos es un resultado que es bastante claro, ¿okay? Y teóricamente, comillas, sano. Así que eso, me parece que estoy en el tiempo. ¿Alguna pregunta al profesor? Uh-huh. ¿Los alumnos del magíster no tienen ninguna consulta que hacerle al profesor? No, muchachos, pregunten. Como les digo, la tesis con Felipe Leal resultó en este paper, así que y la tesis la hizo, obviamente, él, con guía mía, pero quien se puso a trabajar en las derivaciones durante meses, literalmente, fue Felipe. Pero bueno. Parece que no hay preguntas, profesor. ¿Me pregunta? Ok. ¿Los alumnos de mi curso no quieren preguntar? No. Bueno, si no me preguntan ahora, cuando tengamos clase más rato, les pregunto yo. No, broma. No. Con nota al tiro, profesor. Sí. Bueno, profesor, parece que no hay ninguna pregunta, ninguna consulta que hacer. Entonces, primero agradecerle por su participación y por haber aceptado participar con nosotros en estos seminarios de economía. Y agradecer a todos los participantes, que hoy día tuvimos 20 participantes, así que es importante para nosotros que tengamos estos encuentros para conocer a los profesores, que conozcamos a los profesores, cuál es el trabajo que están desarrollando, así que es una instancia súper importante estos seminarios. Y eso principalmente, y si alguno quiere, porque necesito sacar una foto, profesor, para poder subirla a la facultad, a la página de la facultad. Así que les agradecería a los que quieren aparecer en esta foto, que pongan la cámara. Sí. Hola Ignacio, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias. Okay. ¿Estaríamos? Profesor, estamos Ok, esperando. bueno. Profesor Rodrigo parece que no puede aparecer, no tiene la cámara mala. No, o sea que pongo Start Video y no sale. No, sí, capaz que tenga la cámara mala. Se fundió y no me di cuenta, pero me aparece activa. ¿Sí? Bueno, le mando una foto de... No, lo siento, pero o sea, aparece quizás el computador que está malo. Ya, no se preocupe. Sí. Bueno, en todo caso, Gracias. agradecerle la posibilidad de presentar esto, en verdad, y si se acercan, y bueno, yo he tenido el privilegio de poder dirigir un par de tesis en la universidad, también ser profe examinador. Estoy dirigiendo ahora una tesis, la tesis de Willy, digamos, que también es un tema que es bastante interesante. Estamos aprendiendo ambos. Así que bueno, en cualquier momento que se quieran acercar y, qué sé yo, conversar. No en cualquier momento, este semestre estoy un poco ocupado. Alguna gente se me acercó y ya me tuve que decirles que tenía compromisos con otros alumnos, pero hacia adelante, bueno, feliz de guiar tesis, vean los papers que están en mi página web o los que están acá mencionados, poder interactuar con Raymond en el CES es bastante interesante. Tenemos el CES, digamos, al alcance de la mano, si es que están haciendo economía experimental, es algo que es interesante, son temas novedosos, entretenidos y sobre todo publicables. Uno ya que tiene un ejercicio de experimental hecho, eso ya uno le da, digamos, la fuente de datos original y única. Entonces, la capacidad de publicar a partir de eso es importante. Así que, bueno, nada, gracias y eso. Espero que cuando volvamos a la normalidad o antes, sigamos conversando.
Muchas gracias, profesor, por participar y muchas gracias a todos los alumnos. Se los agradezco un montón. Ok. Nos vemos la Gracias. próxima semana entonces. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, 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 que esté gracias. bien. Gracias. Chao. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Chao. Chao, chao. Chao.